picando a la espalda de Carrillo. Carrillo por momento tirando a jugar de falso 9. Miren este golazo, es tremendo. El 2-0 de México es espectacular. Un centro que cabecea muy bien Luis Navarrete, otro de los que tengo que destacar el día de hoy, que jugó muy bien. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de final de premundial CONCACAF Sub-17. Así es, estuvimos con todo este recorrido que tuvimos a todas las selecciones de CONCACAF enfrentándose en este premundial Sub-17, Mundial Sub-17 que se va a disputar en Perú dentro de unos meses, que por supuesto vamos a estar ahí cubriendo a todas las selecciones, y más precisamente vamos a estar con estas 4 selecciones de CONCACAF que clasificaron, como así también con las del Sudamericano Sub-17 que se va a jugar sobre el final del mes de marzo. El 30 de marzo arranca el Sudamericano Sub-17, así que para los que extrañen a las selecciones, quédense tranquilos porque dentro de unas semanas, unos días, vamos a tener nuevamente un torneo Sub-17 de inferiores y vamos a estar ahí cubriendo a todas las selecciones. Y en este caso, en la final, le tocó ganar a México. México que fue superior de principio a fin en todo, pero en todo el premundial. Se nota el trabajo que está teniendo en las inferiores México, ya no solo en Sub-17, sino que en Sub-20 ya venimos viendo buenas apariciones, buenos jugadores para seguir de cerca y para tener en cuenta de cara a futuro. Y acá también en la Sub-17 pasa más o menos lo mismo que en la Sub-20. Hay un par de jugadores que están despegando, que se nota que están un escalón por encima de los jugadores de su categoría, y ya no pasa por enfrentar una selección que quizás no tenga el nivel para estar compitiendo en un mundial, como puede ser, les voy a poner un ejemplo que puede ser cualquiera, ¿no? Pero Bahamas, El Salvador incluso también, que demostró que no estuvo en competencia en el premundial, sino que también ya le está ganando a selecciones como Estados Unidos o incluso Canadá o incluso Panamá en lo que son las semifinales, demostrando superioridad ante rivales que sí están en un escalón en el que pueden competir en un mundial. Entonces me pone muy contento por México el presente que está teniendo, y la Sub-17 ha jugado muy bien en todo el premundial y para mí es la justa vencedora y la justa campeona. Creo que lo dije allá en cuartos de final cuando México le gana a El Salvador. Había dicho que México estaba un escalón por encima y se notaba que estaba en una marcha más que más de una selección del premundial, y se notó. Así que si les parece, vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido. Le voy a dar play. Como siempre, te vas abajo y te me suscribís al canal y activás la campanita para no perderte ninguno de todos los videos. Ahí está el trofeo que terminó conquistando la selección mexicana, que les vuelvo a repetir, de principio a fin fue superior y mereció llevarse el campeonato. Ganó 3-1 el día de hoy en la final frente a Estados Unidos. Una selección de Estados Unidos que venía de ganarle 2-0 a Canadá, 5-3 a Guatemala. Guatemala que demostró estar a la altura también. Le ganó 7-0 a República Dominicana, 1-0 a Canadá le había ganado en la fase de grupo. Le ganó 3-1 a Trinidad y Tobago, 5-0 a Barbados. O sea, venía de muy buena participación Estados Unidos. Y por el lado de México, vamos a revisar un poco el camino de México, que si quieren podemos hacer un video especial sobre el camino de México en este premundial Sub-17, no tengo problema, la verdad. 9-0 a Curazao, le ganó 2-0 a Guatemala, también demostrando superioridad. Empató 1-1 con Panamá. Ahí fíjense lo que son las cosas, que fue el partido en el que más competencia le pudieron hacer. Pero ¿qué pasa? México no jugó con todos los titulares, entonces se notó la diferencia. 6-0 a Nicaragua, le ganó 3-0 a El Salvador, 5-0 a Panamá. Ahí fíjense lo que son las cosas, que le ganó con los titulares 5-0, le jugó con los titulares, le ganó 5-0. Y por último, en la final ganó 3-1. ¿Qué aspectos tengo para rescatar? Primero, como cuando vemos que se salvaba a México, defendió muy bien y atacó muy bien, se notó que atacó muy bien. Hasta el minuto 10, que fue el penal, que lo vamos a ver. Acá a continuación estamos viendo el penal, es penal. O sea, el arquero quiso ir a buscar la pelota, no terminó yendo a buscar la pelota, se llevó puesto al jugador, por lo tanto es un penal claro. Fíjense, ahí está más que claro, creo que fue penal. Si hay alguien que dice lo contrario, creo que está bastante errado. No voy a decir que no tiene razón, pero está bastante errado. Y el penal, ¿quién lo patea? ¿Quién sino el 9, el goleador, el killer, Stefano Carrillo? Gran premundial para Carrillo, que la verdad es que no tengo la estadística exacta de cuántos goles ha metido este chico, que me voy a fijar si lo puedo sacar ahora mismo, pero es tremendo lo que ha hecho en este premundial. En el premundial tuvo 7 partidos, marcó 9 goles, fue el killer de este premundial. Y tuvo una asistencia. De esos 9 goles, uno solo fue de penal, que fue el que vimos a continuación. O sea,
Tremendo, la verdad, el premundial que se ha mandado este chico del Santos Laguna para seguir de cerca. Es un proyecto muy interesante. Este muchacho, Stefano Carrillo, juega muy bien, tiene mucha técnica, mucha calidad, lo he dicho varias veces, que es un proyecto para seguir muy de cerca en la selección mexicana. Y más teniendo en cuenta el problema que está teniendo México en esa delantera, que no encuentra el 9, que Raúl Jiménez está lesionado casi siempre, que después tenés a Funes Mori, que no es un 9 para la selección, la verdad, lo digo ahora y lo voy a decir siempre. México merece más. Pero bueno, México siguió atacando. Fíjense que ganaba 1-0 y seguía atacando, se seguía luciendo. Estados Unidos probaba de algunos lados. Acá una gran jugada que se manda en el área el delantero de Estados Unidos, pero no llega a concretar. Pero como les dije, de principio a fin fue todo de México. Posesión del balón tuvo más Estados Unidos, pero se debe también al planteo que le propuso México. Porque fíjense que de ese 68% de posesión que tuvo Estados Unidos, salen 10 jugadas de peligro para México y 7 tan solo para Estados Unidos. Por lo tanto, se nota que la posesión no te da profundidad, y la profundidad la tuvo México el día de hoy. Y la efectividad también hay que decirlo, porque fue bastante efectivo México desde ese lado. Miren lo que hace este muchacho por la banda derecha, es increíble. Los escurridizos del medio, Lomelí, Álvarez, Urias y Barajas jugaron un partidazo. Jugaron un premundial de la concha de la lora para empezar, y después hay que decir que hoy en la final jugaron muy bien. El que más me sorprendió hoy fue Lomelí, que no lo venía destacando últimamente. La pelota que se come acá, creo que es Carrillo el que se come esta pelota. Es tremendo. No, no es Carrillo. No, es Barajas. Barajas se come ese gol ahí abajo del arco de México. Pero lo que les venía diciendo, a Lomelí no lo venía destacando, y hoy la verdad es que jugó muy bien. Se lo notó muy picante, muy escurridizo, picando a la espalda de Carrillo. Carrillo por momento tirando a jugar de falso 9. Miren este golazo. Es tremendo el 2-0 de México. Es espectacular. Un centro que cabecea muy bien Luis Navarrete, otro de los que tengo que destacar el día de hoy, que jugó muy bien, con una asistencia de Gerard Azcárate. O sea, no lo tenía Azcárate, la verdad, no lo tenía para nada. Y Navarrete, el central, que venía haciendo un gran premundial, termina marcando el 2-0, más que merecido para este chico. Encima fue un golazo. Miren, se tira de palomita para adelante y la peina y entra donde tiene que entrar. Justa, hermosa. Nada, es orgásmico ese gol, la verdad. Y después de ese 2-0, Estados Unidos, quizás por la desesperación o quizás también por las ganas, terminó llegando al 2-1, que fue en el minuto 69, para que se den una idea. Llega a través de Pedro Soma al 2-1, al descuento, mientras vamos a ver una de las aproximaciones que tuvo México antes. En minuto 65 iba a avisar con este bombazo afuera del área, que daba rebote, pero 2 tiempos para el arquero de México, que atajó muy bien también durante todo el premundial. Hay arquero también, así que quédense tranquilos. Minuto 66, seguía insistiendo. O sea, Estados Unidos lo buscó bastante y merecía tener un gol ya en estos momentos. Y el gol iba a llegar en el minuto 69, como les dije, 68/69 para quien quiera saberlo. Ahí está. Gol de cabeza, gol de córner. Le vuelve a devolver lo que fue el gol anterior de Navarrete. Bueno, en este caso Pedro Soma es el que cabecea y la asistencia es de Christopher Aquino. Así que con esto se ponía 2-1. ¿Qué pasaba? En el minuto 89 iba a llegar la expulsión de Durán Ferry. Y ya quedaba todo desbalanceado, la verdad. Y a partir de ese momento iba a llegar el tercer gol. Mirá la tajada que hace el arquero mexicano acá. Bedoya es el arquero mexicano. 6 atajadas tuvo el día de hoy. Fue uno de los MVP del partido también. Tuvo un solo gol en contra y 6 atajadas muy buenas. Ahí vimos una de las que voló. Y bueno, era, como les digo, una de las figuras del partido. Si tengo que elegir quiénes fueron las figuras, me quedo con Navarrete, me quedo con Bedoya, que fue fundamental para mantener el arco en un solo gol, que encima el gol que le metieron tampoco es que fue no fue culpa de él. Y me voy a quedar con uno del ataque, que fue Lomelí, que para mí no lo venía resaltando últimamente, pero fue fundamental para la victoria hoy de México. Y sobre el final del partido iba a llegar un penal que iba a patear el señor Isaac Martínez, que es el jugador, ya les digo, Isaac Martínez juega de 5. Isaac Martínez para mí es otro de los que merecía meter un gol, porque por lo general no tiene tanta llegada al arco. Entonces yo creo que deben haber dicho, bueno, a ver, dejémoslo al señor número 5 que tenemos en la mitad de la cancha, que distribuye el juego, que jugó muy bien también Isaac Martínez. La verdad es que no hay un punto flojo en México para decir, este chico no estuvo a la altura. Para mí todo el plantel mexicano estuvo a la altura, incluso los que entraron desde el banco de suplentes también hicieron una labor muy buena.
Entonces no tengo mucho para agregar con respecto a eso. Acá estamos viendo un gol que se anula por offside. Es un muy lindo gol también, pero bueno, terminaba siendo offside, así que no iba a ser convalidado el gol. Y ya nos estamos aproximando a lo que iba a ser el gol de penal, que fue en el minuto 90 más 2. O sea, en el minuto 92 de adición terminaba siendo el gol. Segunda amarilla para Durán Ferri. Ahí están viendo el penal. Es penal, nuevamente, al igual que el primero, termina siendo penal. O sea, hizo 2 penales el arquero y los 2 penales son bien cobrados. Y bueno, se iba a encargar Isaac Martínez, el arquero que ni se tiró directamente. Que en realidad no era arquero, es el jugador. Pero bueno, yo pensaba que se iba a tirar, aunque sea. Es lindo estos momentos en los que ataja un jugador. Está bueno, la verdad. Pero bueno, terminaba siendo la definición. Y el 3-1 para México. Felicitaciones para todos los mexicanos. Más que merecido el título que obtuvieron el día de la fecha. Ojalá se vengan muchos éxitos más. Y que en el Mundial de Perú sub-23 iba a decir. Sub-17, ojalá esté a la altura esta selección mexicana, que para mí tiene mucho para dar, y yo creo que hay muchos futbolistas que pintan bien, pintan muy bien, como siempre, paso a paso, tranquilidad, lo vamos a seguir de cerca y lo vamos a acompañar, pero la verdad es que me pone muy contento el presente que está teniendo la selección mexicana, y más también en la mayor, porque hay un técnico que conozco, que hay un técnico que me gusta, que esté en la selección mexicana, y siento que le va a ir bien. Dicho esto, gracias por estar ahí detrás de la pantalla, sudamericano, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.